y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Deuteronomio 5 del 1 al 21. Todos juntos, hermanos, leamos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que amamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuisteis siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir al presbítero Víctor González Esparza, que nos trae el mensaje en esta tarde, refrendando los fundamentos divinos. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito para que oremos, para que tengamos la reflexión de esta tarde. Señor, te damos la honra y la gloria, y lo hacemos a través de nuestra participación en este culto, en el cual hemos cantado, hemos leído tu palabra, hemos orado, y ahora, Señor, vamos a escuchar tu voz. Háblanos a través de esta palabra y muéstranos el mensaje que tienes preparado para cada uno. Y que, Señor, no solamente quede en la letra, sino sobre todo en la práctica, porque tú nos has mandado que seamos no solamente oidores, sino sobre todo hacedores de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado, hermanos, que vivimos en una sociedad en la cual hay dificultades, hay problemas, hay sinsabores, todo lo tiene la sociedad en la que nos encontramos. Hay quienes dicen que todo lo que hay allá afuera es malo,
y eso es satanizar las cosas, porque allá afuera hay cosas buenas, hermanos, ¿sí? Hay cosas que nos ayudan en el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología. Hay valores buenos, hay costumbres buenas que tenemos todavía que forman parte de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, una de las cosas que la gente reconoce en nosotros, los mexicanos y en general a los latinos, es que la vida familiar todavía está muy arraigada. O sea, todavía hablamos de las familias. Todavía tenemos ese detalle de que los hijos a veces llegan a cierta edad y no se quieren salir de la casa. O a veces no es que no quieran salir de la casa, a veces uno como padre no los deja salir. Uno quisiera tener a sus hijos todo el tiempo ahí en casa y estar al pendiente de ellos. Ajá. Los que ya tenemos hijos mayores, pues lo podemos constatar, ¿verdad? Que no quisiéramos que nuestros hijos se fueran. Pero bueno, sabemos que los hijos son un préstamo de Dios y que nos los ha permitido tener para que los preparemos para que en el futuro sean buenos hombres y mujeres. Entonces, hay cosas buenas, ¿sí? Sí, también, así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero hermanos, ¿qué necesitamos para poder enfrentar todo esto? Porque Santiago dice que debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. No debemos ser como las ondas del mar que van de un lado para otro. ¿Qué es lo que hace que nos tambaleemos en nuestra vida como personas en este mundo? En la mañana en la clase con los jóvenes comentábamos acerca de que hay dos cosas que son importantes y que tenemos que entenderlo y desarrollarlo. Primero, ¿quiénes somos? Sí. Debemos tener la certeza de quiénes somos. Si decimos que somos cristianos, no hemos entendido bien lo que es el mensaje del Evangelio, porque muchos se dicen cristianos, ¿sí? No es ser cristiano. ¿Qué es? ¿Qué somos entonces, hermanos? Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Y no cualquiera es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios, lo dice ahí la Escritura, solamente aquellos, Juan lo dice, que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, Dios les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Pero también Pablo dice que nosotros fuimos adoptados como sus hijos. Antes no éramos, pero ahora sí lo somos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que definir bien quiénes somos. Eso es por un lado. Por otro lado, debemos tener bien definido qué es lo que creemos. Y hermanos, a veces aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque puede ser que sí podamos decir, sí, soy un hijo de Dios y estoy convencido de que soy hijo de Dios. Bueno, pero ¿qué crees como hijo de Dios? ¿Qué es lo que creemos? Y aquí tiene que ver con la cuestión de la doctrina, porque al final de cuentas creemos en una doctrina que está enfocada en tres aspectos o en tres tipos, hermanos. Una es la doctrina bíblica, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y que tiene que ver con su propio conocimiento, es decir, si lo manejamos en términos de la teología, estaríamos hablando de la teología propiamente dicha, el conocimiento de Dios. La cristología, el conocimiento de Cristo. La antropología del hombre. La soteriología, que tiene que ver con lo que sería la salvación, ¿sí? Ahí entraría la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. La eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, y la escatología, que tiene que ver con las últimas cosas. Eso lo debemos saber, lo debemos manejar. Nada más de que nos hemos enfrentado que desde las épocas, casi desde el inicio del pecado, hay ideas equivocadas acerca del conocimiento doctrinal. ¿Sí? Bueno, esa es una. Pero también tenemos el pensamiento reformado. El pensamiento reformado se sintetiza en 5 áreas. ¿Se acuerdan cuáles son esas? Las 5 solas, las que conocemos como 5 solas. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. Las 5 solas. Pero esas son de todos los movimientos que surgieron de la iglesia, de la Reforma, que estaríamos hablando de la iglesia bautista, la metodista, la nazarena, nosotros los presbiterianos, ¿sí?
y que creemos en eso. Creemos en eso. Pero otra, hermanos, es la doctrina presbiteriana, que curiosamente también está sintetizada en 5 puntos. ¿Se acuerdan cuáles son esos 5 puntos? Bueno, ese es en general, todo nuestro planteamiento está basado en la soberanía de Dios. Pero los 5 puntos calvinistas o presbiterianos empezamos con la depravación total del hombre. El hombre es incapaz por sí mismo de hacer algo bueno. Es más, de ser bueno, en pocas palabras. Luego tenemos la elección incondicional, el llamamiento eficaz, la expiación limitada, la perseverancia de los santos. ¿Sí? Y tenemos otras doctrinas también distintivas que son nuestras. Estas 5, recuerden hermanos, las 5 que acabamos de mencionar surgen en contrapeso a las ideas que ya estaban contrarias, ¿sí? Las arminianas, exactamente. Pero tenemos otra doctrina distintiva de nuestra iglesia presbiteriana, ¿cuál es? Ya aparte dijimos, la predestinación. La predestinación es una doctrina propia nuestra como iglesia presbiteriana, ¿sí? Sí, les digo, todo las 5 y esta de la predestinación están englobadas bajo el tema de la soberanía de Dios. Es decir, la soberanía de Dios permea todo lo permea la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener un conocimiento adecuado de todo eso, porque solamente así vamos a poder resistir los embates del enemigo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí Moisés nos plantea algunas circunstancias, algunas cosas, especificaciones que son importantes, porque, hermanos, no solamente tenemos que pensar en nosotros. ¿En quién más tenemos que pensar? En nuestros hijos. ¿Nada más en nuestros hijos? En nuestros nietos, ¿sí? Porque ¿hasta dónde llegan las promesas que están planteadas en el Antiguo Testamento? Hasta la 3ª y 4ª generación. Si hablamos de 4 generaciones, estaríamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Tenemos un caso en la Escritura, no que llegue hasta los bisnietos, pero sí llega a los nietos. Un nieto que recibió la enseñanza, y ya les voy a dar prácticamente la respuesta, de su abuela y de su madre. Timoteo, ¿sí? Timoteo recibió la enseñanza de ambas personas, ¿sí? Entonces, hermanos, esto que está planteando Moisés aquí, que son los 10 mandamientos, no es otra cosa más que los 10 mandamientos, pero hermanos, ¿conocemos los 10 mandamientos? Así, tal y como son, los 10 mandamientos, ¿los conocemos? Y hay que reconocer que a veces no los conocemos, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas pensando en eso, en que si los conocemos o no los conocemos, sino los detalles que hay alrededor de esto. El otro relato, recordemos, y ahí mismo lo dice en nuestras Biblias, ustedes se fijan, dice al principio el subtítulo los 10 mandamientos y luego viene una referencia a Éxodo 20 del 1 al 17. Pero hermanos, las circunstancias en que se presentan los 10 mandamientos son diferentes. Allá en Éxodo 20, el pueblo de Israel, recuerden hermanos, llevaba 40 días de haber salido de Egipto. ¿Cuál sería el pensamiento en ese momento de la nación? ¿Cuál sería? ¿Qué habrán pensado en ese momento todavía? Y a veces, hermanos, a veces somos muy duros con el pueblo de Israel porque quisiéramos que el pueblo de Israel realmente fuera eso, el pueblo consagrado al Señor. Pero vamos a analizarlo. ¿Ustedes creen que en 40 días se va a poder olvidar todo el bagaje cultural en el que vivieron 400 años? No iba a ser fácil, hermanos. No iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque ¿a qué estaban acostumbrados el pueblo de Israel en esos 400 años? A la idolatría, a ver imágenes, ¿sí? Veían diferentes tipos de imágenes de todos los dioses de los egipcios, ¿sí? Estaban acostumbrados a ver a un soberano que mandaba y que se sentía el Dios de todos. Es decir, la situación del pueblo de Israel no es la misma, pensemos más atrás, más allá de 400 años. ¿A quién encontramos antes de esos 400 años en Egipto, hermanos? Estaríamos hablando de los hijos de Jacob, ¿sí? Y si nos regresamos, estaríamos hablando de Jacob. Y si nos regresamos, estaríamos hablando de Isaac.
Y si nos regresamos, estaríamos hablando de Abraham, ¿sí? Es decir, personas que fueron instruidas por Dios, en los fundamentos de lo que era la vida de comunión con Él. Dios llama a Abraham, le dice: vete a la tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que va a ser para ti y para tu descendencia. Y Dios le va mostrando a Abraham cómo deben ser las cosas, porque Abraham no fue una perita en dulce. Tuvo sus situaciones Abraham después de que Dios lo llamó. La primera es haber mentido sobre su esposa cuando llegó a Egipto. Dijo que era su hermana. ¿Para qué dijo que era su hermana? Para protegerse a sí mismo. O sea, él se protegió a sí mismo. No protegió a su esposa, se protegió a él porque dijo: me la van a quitar y me van a quitar de por medio para... Mejor lo evitamos y decimos que somos hermanos, sí. ¿Mande? Pero aún así, la realidad es que era su esposa. O sea, era su esposa, ¿sí? Entonces, hermanos, miente ahí. Actúa bajo sus propios criterios y no los criterios de Dios. Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No lo creyeron, ni él ni su esposa, y dijeron: híjoles, pues ya somos grandes. Sí, Señor, mira, ya somos grandes. Y pues, ¿cómo? No te preocupes, Abraham, vas a tener un hijo. Y por acá, ¿cómo le vamos a hacer? Y por ahí la esposa, ¿no? Pues mira, ahí está mi sierva, ten hijo con ella y ya, asunto arreglado. Ni quién se dé cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Pero ¿qué tal cuando nació Ismael? El Señor llegó y le dijo a Abraham: yo no te dije que ese iba a ser tu hijo. Yo no te prometí ese hijo. Entonces, Abraham tiene que ser también llevado por los senderos que Dios quería. Y lo mismo sucedió con Isaac, y lo mismo sucedió con Jacob, y lo mismo sucedió con sus hijos, a pesar de que sus hijos tampoco eran una perita en dulce, ¿eh? Acuérdense, hicieron complot para un asesinato, ¿sí? Del más pequeño. Entonces, hermanos, la situación, sí, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero Dios fue guiando. Llegan a Egipto, están esos 400 años, salen, Dios los saca, y entonces después de 40 días les dice: a ver, yo quiero que ustedes sean una nación diferente, y las cosas van a ser así. O sea, Dios fue tajante en ese momento. Pero acá ya no es así, hermanos. Ya no es así, ¿por qué? Porque han pasado otros 40 años, ¿sí? 40 años donde el pueblo de Israel fue cambiando. De hecho, así está el relato: tienen que morir todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto y tienen que quedar solamente los menores de 20 años. Que para esa época, ya cuando estamos aquí en el Deuteronomio, los mayores tenían 60 años, porque ya habían pasado 40. Y si tenían 20, ya tenían 60. Los recién nacidos tenían 40. Y así fueron agregándose todos. Pero bueno, ¿qué pasó en esos 40 años, hermanos? Muchas cosas pasaron. Pero ¿cuál fue la tónica del pueblo de Israel en esos 40 años, hermanos? ¿De confianza y seguridad en Dios? Rebeldes. Y la Escritura describe ese periodo del desierto a ese pueblo como un pueblo contumaz y rebelde. Un pueblo que lo único que hacía era quejarse y quejarse y quejarse, que por si una cosa, que por si otra cosa, que por todo se quejaron. ¿Sí? Por todo se quejaron con Moisés. Y lo presionaron a tal punto que Moisés desobedece también y ya no se le permite entrar a la tierra prometida. Y de hecho lo veíamos, Moisés les echa en cara eso, ¿eh? Y les dice: por culpa de ustedes. Pero en realidad, ¿quién había tenido la culpa? Moisés mismo. Moisés mismo. Pero bueno, entonces, bajo estas circunstancias, después de otros 40 años, llega Moisés y les dice al pueblo de Israel: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Fíjense, la diferencia en el anterior relato a este. En el anterior relato de Éxodo 20, sí, inicia con las palabras que más adelante en el versículo 6 va a mencionar. Oye, Israel, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y luego empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí hay un preámbulo. Yo te traigo estos mandamientos para que, fíjense, primero lo dice, para que lo escuchen, ¿sí? Lo traigo, lo pronuncio hoy en vuestros oídos, escuchen, aprendan
aprendan, guárdenlos y pónganlos por obra. 4 cosas que entonces ahora le está pidiendo Moisés al pueblo de Israel. Y hermanos, eso es lo que nos hace falta muchas veces, escuchar la voz de Dios, aprender lo que Dios nos pide. A ver, hermanos, aquí están la mayoría de los adultos, excepto el maestro. ¿Qué aprendieron hoy en la mañana de la clase del apartado número 8 del capítulo Cristo como mediador? ¿Qué aprendieron? Ok, a ver. El Señor en esta. Pero a ver, antes que nada, a ver, ¿Jesús fue justificado? Nos justificó. Jesús no fue justificado, Jesús nos justificó. Con su obra redentora en la cruz fuimos justificados. ¿Qué significa ser justificados? Sí, pero ¿qué significa que fuimos justificados? Que fuimos hechos justos delante de Dios. Fuimos hechos justos delante de Dios. ¿Sí? ¿Y eso de qué nos sirve, hermanos? Porque aquí viene el otro punto. Ya escuchamos, ya aprendimos, ya lo guardé porque lo recuerdo. ¿Y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí el que sepa que Dios me ha hecho justo delante de Él? ¿Cuál es la razón de ser de ese acto del Señor? Pero ¿de qué manera, hermano? Aquí es donde viene el punto. ¿De qué manera voy a poner por obra esa enseñanza que he recibido? Fíjense, Dios, yo les dije en alguna ocasión, los métodos pedagógicos que nosotros conocemos hoy en día allá afuera, Dios ya los tiene desde aquí. Dios ya lo plantea. Esto que nos está diciendo en este versículo número 1, hermanos, no es otra cosa sino el aprendizaje significativo que lo tenemos allá afuera en las escuelas. ¿En qué consiste el aprendizaje significativo, hermanos? Sí, pero en síntesis, ¿en qué consiste? En que los conocimientos que recibe el alumno tienen que representar algo para él para que los pueda ejecutar. ¿Sí? Es como, por ejemplo, las matemáticas. Todo el mundo se va por el área de los números, pero las matemáticas no son números nada más, hermanos. Las matemáticas tienen que ver con resolución de problemas. Y entonces el alumno tiene que aprender, tiene que entender que las matemáticas le van a ayudar a razonar para poder resolver un problema. Y en esa resolución de problemas, pues tiene que analizar cómo está la ecuación y tiene que acomodar las cosas y tiene que buscar las alternativas para llegar a una solución. ¿Sí? Recuerdo que mi maestro de matemáticas, cuando llegamos a cálculo diferencial y cálculo integral, él nunca revisó los resultados, hermanos. Él revisaba los procedimientos. Si el procedimiento estaba bien, por lo tanto, el resultado era el correcto. ¿Por qué hacía esto nuestro maestro? Pues porque sabe que todo el mundo copiaba, sobre todo ese nivel de las matemáticas. Muchos copiaban los resultados. Entonces, por eso se iba al procedimiento y nos decía, ¿sabes qué? Tú copiaste. ¿Por qué? Yo lo saqué, ahí está el resultado. No, y ya les decía, ¿no? Bueno, a mí nunca me lo dijo, a Dios gracias. Pero los que sacaban mal les decía, mira, te equivocaste en esto y en esto y en esto y en esto. Y aunque tu resultado es tú lo pusiste porque lo copiaste, no porque lo razonaste. Entonces, ese conocimiento, hermanos, que recibimos, tiene que representar algo para nuestra vida y eso lo llevamos a la práctica. Y les digo, es esto que está aquí, hermanos. Es esto mismo que nos está diciendo el Señor. La enseñanza que nosotros recibimos de su palabra, primero la tenemos que escuchar, la tenemos que aprender, la tenemos que retener, pero la tenemos que poner en práctica. Pero tiene que resultar algo importante en mi vida. Y entonces es donde viene la aplicación de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso de qué me va a servir a mí? ¿De qué me va a servir a mí que yo sepa que Dios exige una adoración exclusiva? Él sí, contrato de exclusividad, como dicen por ahí los artistas, ¿no? No hay nadie más. Ahora, fíjense que ese primer mandamiento
Dios no está diciendo que no hay otros dioses, al contrario, está reconociendo que existen otros dioses, pero Él quiere que su pueblo le adore solamente a Él. Pero hermanos, entonces, el monoteísmo, ¿a mí de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir que yo diga que solamente adoro a un solo Dios? ¿De qué me va a servir? Y más en una cultura, en una sociedad que es, idólatra, que tiene dioses al por mayor. ¿Se dan cuenta lo que implica, hermanos, el que nosotros tengamos nuestros fundamentos bien establecidos en términos de nuestra fe? Sí. Y lo decía hace rato en la oración antes de iniciar la reflexión, el Señor nos pide que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Saben por qué muchos de nuestros jóvenes se alejan de la iglesia, hermanos? Precisamente porque para ellos la palabra no representa algo significativo, no representa algo especial en su vida. Es un libro que lo han estado estudiando y se le ha estado enseñando. Las historias de Cristo desde niños se le empezaron a enseñar, pero no se les llevó a la reflexión de decir, esto me va a servir a mí en mi vida para esto, para esto, para esto y para esto. ¿Sí? Y lo mismo con los otros mandamientos. Pero no solamente tiene que ver con esto que conocemos con el aprendizaje significativo. Versículo número 2, algo que tenemos que entender importantemente, hermanos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entramos en un fundamento para nosotros igual como iglesia presbiteriana, que es la teología del pacto. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Abraham en términos del pacto que estaba haciendo con él? Yo quiero ser tu Dios. Pero nada más le dijo que quería ser su Dios. ¿De quién más? De tus hijos y de los hijos de tus hijos por todas las generaciones. Sí. Hermanos, ¿cuál es una de las principales quejas que tenemos en la iglesia con respecto a los grupos que hay dentro de la misma? ¿Se han dado cuenta que hay un vacío generacional dentro de nuestras iglesias, hermanos? Hay un vacío generacional. ¿Dónde es donde más se ve ese vacío generacional? En los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos hecho que este pacto que Dios hizo conmigo, con nosotros los adultos, lo hagamos participar a nuestros hijos. Y lo primero que decimos es lo que a veces muchos dicen, que los eduquen en la iglesia, que les enseñen en la iglesia. No, hermanos. El pacto, sí, Dios hizo un pacto con nosotros como iglesia, sí lo hizo. Pero antes que eso, el pacto fue personal con cada uno de nosotros. Si como padres nos quejamos de que nuestros hijos andan fuera de los caminos del Señor, son rebeldes, no obedecen y no quieren saber nada de Dios, ¿de quién es la culpa? ¿De ellos o nuestra? Es nuestra. ¿Por qué es nuestra, hermanos? Porque no cumplimos lo que Dios nos está pidiendo. No les enseñamos. Nosotros tenemos que estar enseñándoles y tenemos que creer que las promesas de Dios se van a cumplir. Y lo veíamos en la mañana, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tendremos que ir cambiando la dinámica conforme nuestros hijos vayan creciendo. Y no solamente debemos pensar, instruye al niño en su camino, sino también al joven adulto, al adulto, hay que estarlos instruyendo. Porque nos podemos zafar y decir, mi hijo ya tiene 12 años, ya, se acabó, ya no tengo que enseñarle más. Dios me dice, instruye al niño en su camino. Y él es niño hasta los 12 años. Ya después, a ver cómo le hace. Hay que aprenda, hay que ver dónde encuentra la información. No, hermanos, no es así, no es así. Y más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, hermanos, debemos recordar que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Ese pacto de querer ser nuestro Dios, pero también el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
pensando en esto. ¿Qué dice Jehová de los hijos? Que son herencia de su parte. Y además dice, bienaventurado el vientre que los pudo tener desde su juventud. ¿Sí? Hay quienes no pudimos tenerlo de nuestra juventud temprana, sino ya nuestra juventud adulta, nuestros hijos. Aún así los disfrutamos, pero a veces decimos, híjoles, si hubiéramos tenido a nuestro hijo 5 años más chicos que tuviéramos. A veces nosotros nos ponemos a pensar en algo, bueno, ya ahorita ya no, ya tiene muchos años que no, pero a veces pensábamos, nosotros tuvimos un embarazo a los 2 años de casados, ¿sí? Y mi esposa tuvo un aborto, ¿cómo se le llama? Espontáneo, tuvo un aborto espontáneo. Y a veces decimos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido ese aborto? Nuestro hijo hoy en día, o nuestra hija, hoy en día tendría 30 años, ¿sí? Ya a lo mejor nosotros seríamos abuelitos, no lo sabemos, pero a lo mejor ya seríamos abuelitos, ¿sí? Pero ese es el hubiera. No lo hubo, ¿sí? Y a veces sí decimos, ¿cómo no lo tuvimos en nuestra juventud a ese bebé? Pero bueno, Dios sabe las razones. Dios sabe las razones de por qué no se presentó eso. Pero hermanos, quienes tuvieron a sus hijos en su juventud temprana, pueden decir, o no pueden decir que dulce cosa es haber tenido a los hijos habidos en la juventud. Se disfrutan. Pero así como se disfrutan, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de educarlos y de formarlos, para que en el futuro no solamente sean hombres y mujeres de bien y que sirvan a la sociedad. Antes que eso, que también ellos lleguen al conocimiento de la palabra y que lleguen a reconocer a Jesucristo y le reciban como su Salvador personal. El trabajo es arduo. Es bastante, pero ¿saben qué, hermanos? Es gratificante. Porque cuando vemos que nuestros hijos están en sus caminos, es una satisfacción el saber que están ahí y que no andan perdidos. Pero hermanos, mucho de esto que está señalando Moisés, y se lo está diciendo, regresamos a lo mismo, a esta segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Y le está diciendo, escucha, aprende, retén, pon por obra, pero también recuerda de ese pacto que Dios hizo contigo. Nunca se nos debe olvidar este pacto de vida que Dios hizo con nosotros. ¿Que nos tenemos que aprender los 10 mandamientos? Sí, hay que aprenderlos porque los tenemos que aprender. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las profundidades de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Guardarás y te acordarás del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Primero dice, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra y te vaya bien. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Es importante aprenderlos, hermanos, porque es el fundamento de nuestra fe. Pero más importante es saber que estos mandamientos tienen que representar algo para mí, para que yo entonces los pueda poner en práctica. Y que estos mandamientos no solamente los debo tener yo, sino que se los debo enseñar a mis hijos, a mis nietos, y si Dios me da la bendición de alcanzar a mis bisnietos, también a ellos se los tengo que enseñar. Solamente así podremos hacer no solamente lo que Dios nos pide, sino que estaremos cumpliendo con su voluntad. Que el Señor nos bendiga.